Cordial saludo. En la anterior clase lo que miramos fue a crear diálogos personalizados, eh, tratando de imitar en esa ocasión el comportamiento de un JDialog. Vamos a abrir el proyecto para recordar qué es lo que hicimos. Está dentro de Dialog. Vamos a darle a ejecutar. Teníamos cargar información de motocicleta. Le damos la placa ABC 132, por ejemplo. Modelo 4, bueno, le damos otro diálogo, aceptar y capturamos la información de la placa. Ambos diálogos, este aquí es un diálogo que funciona igual. Vamos a dar LOL 56, ejemplo 2020. Digamos que sea de color amarillo. Y vamos a darle aceptar. Tenemos el mismo comportamiento. ¿Dónde estaban las diferencias? Las diferencias estaban en la implementación, en el código fuente. Lo que habíamos dicho de los diálogos en ese momento era que siempre interrumpen la ejecución de la clase principal, ¿no? La bloquea. Entonces esta ventana no puede acceder porque este diálogo pues está activado como un diálogo modal. Y lo que hace es que el flujo se detiene, el flujo de la actividad principal se detiene en espera de la captura de información por parte de otro flujo activo que en este momento está a cargo de este diálogo de aquí, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando yo activo el otro diálogo. Si yo intento pasarme a este diálogo de acá, que es el diálogo que invocó a este diálogo de acá, no puedo acceder y mucho menos puedo acceder acá porque está doblemente bloqueado, ¿no? Él está en espera de que yo le lance un color, entonces aquí le lanzo el color, lo captura, y acá está en espera de que yo le envíe un carro, una moto en este caso, perdón, que le envíe una moto, y entonces él hasta que yo no le diga libere, le envíe una moto o cancele la operación, pues no puedo acceder a la actividad principal, ¿no? Eso es el comportamiento de un diálogo modal. Y bueno, es muy útil, ¿no? Es muy útil porque pues se pueden crear wizards, se pueden crear diferentes tipos de cosas. Ese tipo de comportamiento pues se suele utilizar bastante en interfaz gráfica para modelar procesos, ¿no? Entonces yo configuro y arranco el otro proceso hasta que yo puedo hacer que esté esperando a terminar algo para que arranque el siguiente, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se implementaron? Pues lo que se implementó en esa época, en esa clase que fue hace 2 días, fue esta clase motocicleta, que es una clase normal. No tiene nada de misterioso. Una placa, un modelo, un color de tipo string entero y color de tipo color. La magia ocurría en este Mayo JOptionPaint. Habíamos visto varias formas de implementarlo. Entonces acá en este código fuente lo que vemos es que inicialmente le habíamos colocado varios atributos, string placa, modelo, color. Y trabajábamos con ellos, los comentamos para pues ir desde la primaria hasta la secundaria primero. Esta fue la primaria. Luego hicimos la secundaria enviando un objeto y las cosas ocurrían en los botones aceptar y cancelar, ¿no? El botón aceptar lo que hacía era crear una moto a partir de los datos que tengo ya dentro del formulario, tal como lo hemos venido haciendo con los demás formularios. Se maneja como si fuera un formulario. El comportamiento está por debajo, el cambio de comportamiento del diálogo. Y lo que al crear esta moto, pues ya quedaba instanciada de acá arriba porque es un atributo de la clase y retornaba, le decía que para decirle que ya la actividad del diálogo ya se deje de producir, es decir, que la actividad principal recuperó otra vez el foco de ejecución, pues le decíamos que ya no esté visible, ¿no? Entonces yo ya no quiero estar visible, le estoy diciendo en esta línea de aquí. Al no estar visible, pues ya no se bloquea la otra actividad, ¿no? Y pues si no existía esto antes, pues lo que hacía es capturar en los atributos cada uno a uno, placa, modelo y color,
¿no? Y también decía lo mismo, ¿no? Recupere, envíe el foco al padre diciéndole, bueno, desactíveme, ¿no? Ya no quiero estar visible. Entonces, al no estar visible, se recupera, ¿no? Ahora sí, luego el botón cancelar, pues el modelo, lo que él espera es que le envíe algo. Pero pues si le dije cancelar, pues no le envíe nada, entonces por eso el atributo en este caso está nulo. Y también para recuperar el foco simplemente le decimos ya no se coloque, que ya no se coloque visible, ¿no? Antes hacíamos algo similar. Y eso es como el funcionamiento que uno podría darle naturalmente, digamos, sin hacer las cosas sofisticadas, ¿no? Este es el primer botón que está aquí, que lo que hace es crear una instancia, coloca ese, acá le he colocado panel a este My Option Pane, le dije panel.setVisibleTrue, se activó, con eso se activó y preguntaba, pues, si el campo moto de ese panel estaba nulo, pues entonces retornaba porque no hizo nada. Entonces aquí en este momento, cuando ya recupero ya esta línea panel.setVisible, es como si se quedara en espera, ¿no? Se queda ahí en la línea 110 planteada hasta que el diálogo me devuelva algo, ¿no? Cuando le dije aceptar o cancelar, pasa esta línea. Entonces ahí pregunta si el atributo moto estaba lleno o no. Si no está lleno, pues quiere decir que le dio el botón cancelar, por lo tanto retorna, no hace nada. Caso contrario, lo que se hace es colocar lo que tengo en este campo moto, en este atributo moto, pues colocárselo en cada uno de los elementos de mi interfaz gráfica. En este caso, estos labels, ¿no? Podría ser otras cosas. En este caso hemos hecho el ejemplo con labels. Y la forma sofisticada, la forma más elegante, pues la forma 2, que es acá, que enmascara el comportamiento del JOption Pane, lo encapsula, y lo vemos que se comporta como los diálogos que hemos estudiado, ¿no? Entonces digo, mi JOption Pane, Job Dialog, y queda en esta misma línea hasta que devuelva el foco y capture esa moto desde este método, ¿no? Entonces, ya el resto del manejo es igual. Si presionó aceptar, pues esa moto estará llena con algo. Si no, estará nula. Si está nula, retorno y pues muestro las cosas en mi interfaz gráfica como pues en ese caso de esta manera, ¿no? Pero puede ser que uno necesite colocar otras cosas ahí. Luego lo que se realizó fue que para que se pueda obtener ese comportamiento aquí en el Shop Dialog, lo que se hizo fue una instanciación propia. Entonces, es un método estático, esta es la magia. Entonces, como es un método estático, por esa razón yo lo puedo llamar así, de esta manera, ¿no? Con el nombre de la clase y el método. Pues así funcionan los métodos estáticos. Y dentro del método estático lo que puedo hacer es crear una instancia de My Option Pane, como se hacía en la opción 1, pero aquí estamos trabajando de forma interna. Creo una instancia enviándole ese padre, que es la ventana que viene por el atributo que yo le envío, o el argumento que yo le envío desde la interfaz principal, y luego lo coloco visible para que se quede esperando el foco aquí en la línea 164, y cuando ya lo recupera, pues ya devuelve esa moto, ¿no? Al devolver esa moto, pues él ya debe recuperar el foco acá también y listo, empieza a ejecutarse nuevamente la actividad principal en este caso. Eso fue lo que miramos en la clase anterior. Y bueno, pues vamos a continuar con esta misma temática para hacer otro ejemplo y pasaríamos a otro. No sé si tengan preguntas con respecto a esto. No, profe, yo creo que pues de mi parte está claro. Vale. Bueno, si alguna cosa me escriben, si de pronto no tienen alguna dificultad con respecto a estos diálogos, ¿no? Vamos a crear un nuevo proyecto.
de crear Java Application. Vamos a crearlo, pero en una clase nueva. Clase 10. Y vamos a colocar Java Application siguiente. Vamos a pasarnos a la clase 10 no de estructuras, sino de programación de entornos gráficos. Clase 10, aquí abrir. Y bueno, vamos a crear como... a ver qué podíamos crear. Bueno, vamos a colocarle aquí. Vamos a colocarle Wizard. Vamos a darle Finish. Vamos a eliminar este Wizard de aquí, esa interfaz. Ok. Aquí vamos a decirle nuevo, JFrameForm. Vamos a colocar Wizard. Creo que Wizard. Bueno. Y vamos a simular como la configuración de una... Bueno, a simular no. Vamos a hacerlo. ¿Qué voy a colocar? Vamos a preguntar vamos a hacer como una serie de preguntas. Como una especie de encuesta. Esto vamos a hacer como una especie de encuesta para la página. Y esa interfaz aquí va a darme el resultado de la encuesta. O sea, vamos a colocar qué es lo que respondió esa persona. Entonces las preguntas van a ser muy sencillas. Vamos a colocar aquí label. Text. Vamos a colocarle el nombre de la persona que está encuestándose. Vamos a colocarle otro aquí. Vamos a colocarle el email. Y vamos a colocar como las respuestas, ¿no? Entonces aquí label. Vamos a preguntarle. Tenía una pregunta ahorita que mire aquí. ¿Qué diferencia hay entre Swing Controls a AWT? Pues AWT es viejito, ¿no? AWT era una API para la creación de entornos gráficos, pero tenía muy poquitos controles, ¿no? Sobre la primera versión es como en la historia. Igual se usa, ¿no? Algunas de esos componentes todavía. Por ejemplo, AWT Colors todavía se usa. Ya, listo, perfecto. Muchas gracias. Y luego llegó Swing. Swing llegó con más controlcitos, ¿no? Pues ustedes aquí en paleta creo que se pueden mirar los AWT todavía, ¿no? Sí, entonces ahí están. Sí, por eso es que solo tienes el poquito. Listo. Gracias. Y eso es solamente button, no se diferencia por eso también, ¿no? Acá es button, text field, text area, en cambio acá son JButton. Y eso le coloca la J antepuesta, ¿no? Como para diferenciarse también. Bien, sí, esa es la diferencia. Bien, vamos a darle aquí text. Vamos a hacer una pregunta. Y la pregunta va a ser, por ejemplo, a ver qué preguntamos. ¿Usted está de acuerdo con el uniforme en estudiantes de educación superior, digamos?
Inventarles unas preguntas ahí. Peor. Entonces, aquí va a aparecer la respuesta. Sí, no, aquí se va a hacer la pregunta. Y por aquí vamos a colocar el label para que puedan colocar la respuesta. Vamos a colocar aquí un radio button. Aquí. Tal vez por acá. Ahí, sí, no. Luego, otra pregunta. Ahí text, como para inventarse algo uno ahí. Entonces, ¿está de acuerdo? Si está de acuerdo con el uniforme, ¿qué color debería ser el principal? Aquí colocamos varios colores. Listo. Entonces aquí vamos a colocar el text rojo, el text verde, el text azul, el text negro. Creo que uniforme, ¿qué color debería ser el principal? Listo. Y otra pregunta aquí. Colocamos otra pregunta. Y copiamos esto. Aquí. ¿Por qué razón no está de acuerdo con el uniforme? Y coloquemos de como una respuesta. Coloquemos de como un formulario, como un text field aquí. Pero eso lo vamos a deshabilitar después. O tal vez un text area, es mejor. Un text area, text area, text area, text area. Acá está, text area. Ahí se lo vamos a colocar como deshabilitado. Listo, control C, control V. Ahí. ¿Por qué razón no está de acuerdo con el uniforme? Yo coloco la razón. Edit text. Finalmente, otra pregunta. ¿Está de acuerdo con el uniforme del siguiente de la educación superior? Sí, no, tan. ¿Está de acuerdo con el uniforme de color debería ser el principal? ¿Razón no está de acuerdo? Entonces aquí cree que el color afecta en las emociones. El color de la vestimenta, digamos. Afectan las emociones, esas preguntas todo inventadas, bien edit text. Aquí vamos a colocarle sí. Vamos a colocarle no. Olvidado. Y acá, control C, control V. Y vale, ya con esto quedaría. Entonces vamos a colocar, voy a colocar aquí una en paleta. Vamos a colocar un edit text aquí. Ah, bueno, no, si me haría falta como una pregunta también.
Aunque debería haberlo colocado en un scroll ya esto. Un scroll panel. Bueno, entonces aquí vamos a colocarle edit text. Que afecta qué color afecta la vestimenta. Sí, entonces el color de la vestimenta de las emociones. Emociones afecta la vestimenta del color. El color de la vestimenta afecta el color de la vestimenta. Entonces aquí coloquemos de unos selectores múltiples. Coloquémosle checkbox. Aquí vamos a colocarle text, tristeza. Text, alegría. Rabia. Profe, ¿qué diferencia hay entre checkbox y radio button? Que el uno son bolitas y los otros cuadraditos. No, no, que los generalmente para ya eso es a nivel de como de encuestas, ¿no? A la hora de como los estándares que se aplican, ¿no? Las bolitas significan que son de selección de única respuesta, opción múltiple, única respuesta. Y los cuadritos significan que son de opción múltiple, múltiple respuesta. Ah, ya, listo, profe, gracias. Uh-huh. Entonces, desagrado falta, ¿no? Vivieron intensamente, saben de emociones. Listo. Aquí vamos a colocar como esto acá arriba. Vale, y las emociones son una cosa que me gusta bastante. En inteligencia artificial fue el tema que más me llamó la atención. En una materia, pero esto en la materia se llama sistemas, a ver, neurociencia cognitiva se llamaba esa materia. Aquí voy a colocar realizar encuesta. Realizar encuesta, listo. Vamos a darle play. Bien, ahí está, realizar encuesta. Voy a llenar esa encuesta. Entonces, ¿qué es lo que quiero que pase aquí con esto? Quiero que... bueno, me faltaron las cajas de texto de arriba. Debería decir, bueno, varias cosas aquí. Lo que quiero que pase con esta encuesta es que pues tengamos como un flujo de información de acuerdo a, bueno, debería estar de acuerdo a una programación, pero eso es un poco más complejo. Pero de momento lo que vamos a hacer es un formulario estático que me pueda servir para capturar esta información, ¿no? Estamos haciendo como un Google Forms. No, mentiras, no, Google Forms no, porque sería más difícil hacerlo. Estamos haciendo como un capturador de una encuesta que nos hayan pasado, ¿no? Voy a colocar aquí un text field que me faltaron. Aquí text field, voy a colocarlo aquí como el nombre y acá abajo como el email. Bien, ahí edit text, quitemos esto. Edit text, quitemos esto. Pero lo vamos a capturar con el flujo, ¿no? Vamos a capturar como el flujo de, por ejemplo, si usted está de acuerdo con el informe de estudiantes en educación superior, sí. Entonces, si está de acuerdo, dice, entonces aquí tendría que pasar a preguntar esta. Si dice que no, pues porque por la razón por la que no está de acuerdo.
Entonces, esta razón solamente se pregunta cuando le diga que no. Toda acá se pregunta solamente cuando diga que sí. Y luego pasa la siguiente pregunta. ¿Cree que el color de la vestimenta afecta las emociones? Sí. Entonces va a decir, va a permitir que llene esto. Si no, pues se va a salir de la encuesta y va a agradecerle, va a decirle muchas gracias por su participación. Ya. Y al final me va a devolver toda la información capturada aquí en nombre, email. Me la va a devolver. Pero primero que voy a preguntarles el nombre y el email. Y pero van a ser wizards consecutivos. O sea, van a ser diálogos consecutivos. Pam, pam, pam. Diálogo, la pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 y con ese flujo de información. Entonces, bien, vamos a cambiar aquí el nombre de las variables y vamos a deshabilitar los controles. Properties. Vamos a colocarle... no sé qué propiedad es para desactivar aquí. A ver, vamos a leer un poco. Column, documentos, font, text, enable. True, cross. Eso, vamos a deshabilitarlo. Properties. Ah, no, ya sé, creo que hay una propiedad mucho mejor. Creo que es properties para que no se me mire así como en gris. Que se mira... Bueno, si no utilizamos enable, a ver, dice enable, es uno. No lo encuentro. Cursor, disable text color, double buffer, text and enable. Enable, focus root, focus table, input modifier, margin, name, opaque, scroll, selection start, selection end, legend, accessible name. No. Entonces sí, enable, este enable que estaba aquí. O readable debería ser. A ver, no había readable. F, OPQR. No, bueno, entonces enable, vamos a deshabilitar, ok, deshabilitamos esta de acá también, properties, enable, ¿dónde estás? Enable, acá abajo está enable, ya, deshabilito, esas cajas de texto de aquí también, estos check button aquí, properties, vamos a decirle enable, false también. Este acá también, properties, enable false, lo mismo de acá también. Yo creo que puedo seleccionar todo, ¿no? Properties, enable, ajá, muy bien, todo deshabilitado, ese también, y aquí enable, deshabilitada. Aquí voy a seleccionar todo esto, a ver si todo esto tiene enable. A ver, clic derecho, properties. Enable, así, qué bien. Todo deshabilitado. Y ya. Y vamos a colocarle nombres a todos. Entonces eso me permite que desde aquí no va a poder llenar. Lo va a llenar desde acá. Entonces, vamos a colocar nombres. Vamos a cambiarle el nombre, txt, nombre, name, txt, email. Acá a estos, name, rd, pregunta 1, sí. Este acá, name, rd, pregunta 1, no. Voy a colocar sí, pero es con
con tilde, pero sí, dejémoslo así para no tener problemas de pronto por las tildes. Ese Chamberlain name, RD, pregunta 2. Pregunta 2, rojo. Rename, RD, pregunta 2, verde. Creo que podría decirle verde nomás. Chamberlain name, pregunta 2, azul. Chamberlain name, RD, pregunta 2, y Chamberlain name, XT, razón. Y Chamberlain name, esa es la pregunta 3. Chamberlain name, TXT, pregunta 3. Aquí Chamberlain name, RD, pregunta 4. Sí. Y Chamberlain name, RD, pregunta 4, no. Y Chamberlain name, CHCAM, vamos a colocar pregunta 5, tristeza. Siguiente, Chamberlain name, pregunta 5, alegría. Chamberlain name, pregunta 5, rabia o enfado. Y pregunta 5, desagrado. Listo. Muy bien. Vamos a colocarle este botón también, un nombre. Chamberlain name, BTN, encuesta. Encuestar. Listo. Ok. Bien, tenemos nuestro primer formulario. Entonces, al realizar la encuesta, al darle clic a lo que va a hacer es llamarme a nuestro wizard, ¿no? Entonces, vamos a darle clic aquí, clic derecho, nuevo. Vamos a escoger un JDialogForm. Recuerden que se puede escoger desde acá, desde otros. Creo que fue en Swing eForms. En Swing, interfaz gráfica de usuario, formularios de interfaz gráfica de usuario, JDialog. Y le presionan siguiente y luego aquí ya les pueden decir el nombre del diálogo. O si ya lo han hecho antes, pues ya les va a aparecer aquí en el menú el JDialogForm. Vamos de JDialogForm. Este diálogo le vamos a colocar ¿de qué le trataba esto? Encuesta. Y vamos a armar nuestra encuesta. Vamos a tener varias. Este es el que va a iniciar la encuesta. Pregunta 1 debería haberse llamado. Vamos a decirle refactor mejor. Name. O no, bueno, ahí estaría bien. Bien, vamos a armar el primer formulario que es para capturar el nombre. Entonces vamos a colocar el label aquí, y text. Vamos a colocar nombre, puntos. Y vamos a colocar, bueno, esto podría jalarlo desde allá, desde introductory. Profe, una inquietud. Siempre que creamos un JDialog form, profe, ¿me escuchas de pronto? Sí, lo escucho. ¿Sí? Cuando nosotros creamos un JDialog form, siempre debemos eliminar el método make, así como el anterior. En JDialog sí es lo más recomendable porque si no quedan como clases principales las dos. Listo, profe. Entonces es recomendable, ¿no? O sea, no va a pasar nada malo, pero
pero ambos tienen main, ¿no? Entonces aquí el proyecto sabe por dónde arrancar porque sabe cuál de esos es el principal desde la configuración, pero no es lo más apropiado, ¿no? Listo, gracias. Siempre en un proyecto que haya una sola clase principal. Listo, profe. Bien, entonces aquí vamos a cambiar propiedades. Vamos a colocar en enable, vamos a habilitarlo. Que es verdadero. En este de acá vamos a decirle properties enable. Verdadero, estos me los he copiado desde este de acá para poder ahorrarme un poco de tiempo, ¿no? Vamos a mirar si se copiaron los nombres también. Perfecto. Entonces vamos a colocar un botón que diga siguiente. Aquí que diga siguiente. Listo. Ahí está. Un botón que diga siguiente. Podríamos cancelar también. Y un botón que diga cancelar. Siguiente y cancelar. Bien, entonces es el primer wizard, el primer dialog que va a aparecer. Vamos a crear otro. Nuevo JDialog form. Después cambiamos todos los. Después quitamos. Terminamos de configurar cada uno de esos. Dejemos armando todas las interfaces. Sea pregunta 1. Pregunta 1. Entonces la pregunta 1 tiene esta estructura. ¿Usted está de acuerdo con el uniforme? Vamos acá a la pregunta 1, pegamos esto. Bueno, digamos que ahí. Y habilitemos estas dos. ¿Dónde estás? Enable. Acá. Enable true para que se activen. Y de esta encuesta, bueno, siguiente. Se me olvidó cambiarle los nombres de los botones. BTN siguiente. Acá. Name. BTN cancelar. Ok. Bien. Entonces tenemos ya un wizard, una encuesta, una pregunta. Siguiente, cancelar. Ok. Seguiría la pregunta 1. Ya está. Entonces vamos a darle aquí siguiente y cancelar también. La pregunta 1. Bien, entonces seguiríamos con otro formulario. Sería la pregunta número 2. Pregunta 2. Está la pregunta 2. Decía si está de acuerdo con el informe de qué color debería ser el principal. Entonces apropiamos esto. 2, control B. Aquí y copiamos los botones siguiente y cancelar. Habilitamos las cajas. Habilitemos estas cajas de aquí. Enable. Bien, si está de acuerdo con el informe, ¿qué color debería ser el principal? Listo. Ahí está. Entonces, bien. ¿Qué pregunta eso? Y luego lo que sigue es la pregunta, esta es la 1, la 2, la 3. Seguirían estos controles.
Vamos a crear pregunta 3. Detail form, pregunta 3. Este wizard seguirían estas dos. Copio aquí. Voy a copiar los botones siguiente y cancelar. Pregunta 3. ¿Está? Seguiría la pregunta número 4. Pregunta 4. Entonces la pregunta 4, pues copiemos esto. Ve que el color de la vestimenta afecta las emociones. Vamos a decirle properties, vamos a editar, enable. Esto muy fácil hasta ahora. Lo sé. Pregunta 4 ya está. Siguiente y cancelar, ahí. Más cortito. Luego de esto seguiría la pregunta 5. Pregunta 5. La pregunta 5 puede tener wizard. Esta motocicleta, todo esto, hacer el wizard. Este wizard sería las emociones. ¿Qué emociones afecta? Control C y la pregunta 5. Pegamos. Ahí la pregunta 4. Siguiente, cancelar. Control C. Y control V. Siguiente y cancelar. Y tenemos los 5 dialogs ya creados. Entonces vamos a activar aquí. Vamos a decirle que propiedades y enable. Listo, tenemos una serie de formularios. Son 5. Y nos estamos llenando de formularios acá. Bueno. Entonces, la idea es que este conjunto de wizards, este conjunto de controles que van a aparecer aquí, me permitan a mí obtener pues el total de las respuestas que yo voy a necesitar colocar aquí en mi wizard. Lo primero que voy a hacer es irme desde la pregunta número 1. Yo creo que no fue la pregunta, desde la encuesta. Desde el nombre ahí, nombre y email, y ir capturando la información. Entonces voy a crearme una clase. Voy a crearme una clase para poder llenar toda la información de una encuesta. Voy a crear aquí nueva class. Vamos a colocar aquí el nombre de esta clase que sea, no sé, bueno, este debería haberse llamado encuesta, la verdad. Encuesta entidad. Encuesta persona, digamos. Esto, o survey lo hubiera colocado en inglés, ¿no? Vamos a colocarle aquí survey. Entonces, decirle refactor, rename, vamos a colocarle survey person. Esto, survey person. Entonces, ¿qué va a tener? Pues va a tener el nombre. Voy a colocar esto aquí. Este wizard aquí. Bueno, no sé cómo hacer. Aquí está split vertical. No. Wizard. Split horizontal. Eso. Y esto lo hago para poder guiar la clase. ¿Dónde está mi clase? Mi clase, proyecto, server person. Mi server person me va a dar split horizontal.
Pues sí, no lo puedo lograr. Sí. Una pregunta, ¿el radio botón también se lo tomaría como una opción de obtener texto o get text? ¿O sería diferente? Los que colocas así de los circulitos del sí El o radio no. button, no, ese es diferente. Sí, Ese ahora es- se lo obtiene diferente. Ah, listo. Sí, es diferente. Creo que es get selected. Ahorita miramos cuál es la propiedad. Porque no me la sé. Toca ahí consultarle la ¿Como propiedad el combo box? cuando estemos programando. Como el combo. Podría ser así mismo. Sí, podría ser así mismo. Ahorita miramos cómo podemos obtenerla. Porque no lo recuerdo. Creo que era con select. Pero tenemos que configurar una serie de cosas todavía. Esto primero miremos aquí. Vamos a aterrizar esto en una clase. ¿Sí? Es un select, ajá. Y porque le marqué la casillita y se marcó ese circulito. Entonces sí es con select. Gracias. Name. Vamos a colocar email. Y vamos a aterrizar todas las preguntas aquí. A ver. Pregunta 1. ¿Usted está de acuerdo con el informe de estudiantes de educación superior? Si no, sería una variable booleana, pregunta 1. Entonces aquí voy a decirle boolean. Boolean, pregunta 1. Answer 1. Más tenemos aquí pregunta 2. Esta ya es una de selección múltiple, entonces voy a decirle entero. Answer 2. Para tener varios tipos de datos. Entonces aquí si selecciona la 1 voy a decirle 0, si no la 1, si no la 2, o si no o podría ser la etiqueta, ¿no? No nos compliquemos, coloquemos las etiquetas nomás. String, answer 1, string, answer 2, string, answer 3, string, answer 3, aquí. Y la pregunta 3. No, este no es un. Sí, es un string también. Sí, es un string. La pregunta 4 sería también un string, todo con string. String, answer 4. Pregunta 5. Este sería un vector, porque puedes escoger varias. Entonces, string, answer 5. Answers 5. Listo. Así sería. Solamente así. No necesito nada más. Bueno, si voy a colocarle la encapsulación, voy a generar el constructor. Por si de pronto lo voy a necesitar. Constructor. Seleccionar todo. Genero. Al insert, vamos a decirle. Voy a colocar un subconstructor por defecto también. Porque pueda que no lo necesite. No he modelado la lógica bien en mi cabeza. Entonces, mejor coloquemos un constructor por defecto también. Y coloquemos getters and setters. Entonces, insert code, getters and setters, selecciono todo, generar. Por si de pronto quiero tratar esta. Se me está yendo la voz. Esta clase la queremos apartar a otro paquete, entonces tenemos los getters and setters para que nos salven la vida. Bien, entonces tenemos la clase Start Person, aquí va a estar todo consolidado. Entonces vamos a grabar, save, cerramos. Y listo, bueno, vamos a empezar por esta. Pues Wizard es la clase principal. Voy a cerrar esto, no me sirvió así. Entonces, al realizar encuesta, vamos a empezar con la encuesta, con esta, que captura el nombre y el email. Entonces, vamos a colocar aquí siguiente. Vamos a ir aquí voy a quitar este método main. Tenemos como 20 clases principales.
principales, ya sería el colmo ya. Aquí lo convierto en una clase normal. Y lo que seguiría aquí es para hacer esto. Empezar colocando aquí la clase, digamos, el atributo que va a manejar todo, ¿no? Entonces el atributo que va a manejar todo aquí va a ser un atributo que tiene que ver con las clases survey. Va a encapsular todo el survey person. Y voy a colocarle survey person en minúsculas. Survey person. Este va a ser nuestro atributo. Y vamos a colocar los métodos siguiente, ya está. El método cancelar ya está. Vamos a hacerlo más sencillo. Primero el método cancelar. El método cancelar lo que va a hacer es decir que este survey person va a ser igual a null. Y vamos a decirle this.setVisible false. Que no se coloque visible. Y a crear el método showDialog. Aquí vamos a trabajar de forma elegante. Entonces, aquí va a ser public, static, void. Bueno, no sería void. Voy a enviar survey person. Survey person. Y vamos a decirle showDialog. ShowDialog aquí. Le vamos a enviar aquí no era component lo que teníamos que enviar. ¿Qué era? Recordémoslo. Intro dialog. No podemos llegar por aquí, no me acuerdo. Cargar motocicleta. ¿Cuál sería el por aquí. ¿Cómo? Ahí está creando el estático, ¿no? El que estaba mostrando la información personalizada, ¿no? Él le colocó el JFrame Father, creo que fue. ¿Sí o no? Eso, JFrame, ajá. Muy bien, JFrame Father. Esto, me lo copio. Entonces aquí en la encuesta, showDialog, JFrame Father. Listo. Esto lo van a tener todos. De hecho, debería haber copiado todo esto. A ver, survey person ahí. Y solamente voy a colocar la persona. No necesitaba el constructor. Survey person. Y el survey person. Perdón, primero tengo que crear una instancia de esta encuesta. Entonces, encuesta igual a new encuesta. De encuesta ahí. Pattern modal va a ser true. Y lo que vamos a decirle ahora es que me llene que en mi encuesta.surveyPerson va a ser igual a una nueva surveyPerson. Y surveyPerson en su campo name va a ser igual al name, al que captura aquí por esta caja de texto. Que parece que no tiene... no. Eso no sería así. Eso ya lo hace el siguiente. Aquí simplemente tengo que decirle que coloque esto e.setVisible true y que le digamos que retorne surveyPerson e.surveyPerson. Entonces, setVisible false. No, setVisible true, perdón. SetVisible true para que se muestre la interfaz. Y me están timbrando. No puedo contestar ahorita. Bien, entonces creo la encuesta, la vuelvo visible y devuelvo esto cuando ya recupere el foco. Entonces tengo que hacer el botón siguiente. Aquí en el botón siguiente sí es donde tengo que hacer que surveyPerson tenga unos nuevos datos. Y envío que surveyPerson
surveyperson.name que sea igual a txt nombre.getText. Luego surveyperson.email sea igual a txt email.getText. Listo, ahí estaría. No tendría que hacer nada más. Y este sí ya tiene que colocarlo para recuperar el foco. Keys.setVisible false. Entonces ahí le estoy diciendo devuelva eso. Acá devuelve el objeto que allá tiene algo y lo reenvía hacia la actividad principal. Bien, entonces vamos a mirar ahí cómo está. Porque eso de momento es para hacer la primera prueba, ¿no? Porque no va a tener que funcionar así. Realizar encuesta. No le he dado el evento. Vamos acá a Wizard. Realizar encuesta. Vamos a empezar por una encuesta. Tiene encuesta aquí. Aunque podría colocar todo el flujo de información aquí. No, pero me gustaría que este quede ya con la encuesta todo llena, siempre. Entonces aquí voy a colocarle survey person, aquí, igual a mi encuesta.showDialog. Entonces lo que voy a tener ahorita es play, realizar encuesta y ya me muestra este diálogo. Entonces aquí Andrés, por ejemplo, mail@gmail.com. Siguiente y ya retorna al foco, ¿no? Entonces, de momento, bueno, no hace mucho porque pues le di siguiente y no pasa lo que yo quería que pase, ¿no? Por ejemplo, aquí siguiente y debería haberme pasado al otro diálogo, ¿no? De cancelar, bueno, ahí estaría bien. Pero el siguiente deberíamos programarlo de forma diferente, ¿no? Entonces, vámonos a encuesta Java aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Que ahora hay que cambiar un poco el chip. Porque al darle este botón siguiente, lo que tiene que pasar es que este setVisible, bueno, sí ya me recupera el foco aquí. Pero me tendría que mostrar el siguiente dialog, ¿no? El siguiente dialog. Entonces, lo que habría que hacer es enviarle al siguiente, a la pregunta 1, ¿no? para que me devuelva el objeto ahora nuevamente. Entonces, miremos, este shop dialog, ¿qué está haciendo? Me está creando un formulario de encuesta, que es el primero, y podría decirle que me crea pregunta 1 también. Entonces, de hecho, me voy a decir que me cree todas las preguntas de una vez. Profe, yo creo que ahorita hice el descanso. Vale, entonces sí hagamos descanso porque me está entrando llamada también. Entonces, continuamos con esto, implementación ¿Cuántos sabemos dar de descanso? ¿20 minutos? Sí, profe. Bien. Listo, entonces 10 y 10 estamos acá nuevamente. Vale, mientras voy a detener grabación. Ya nos vemos dentro de un lapso corto de tiempo.